cargan los datos en la planilla, Recording in que son progress. celdas, todo lo que son referencias de celdas, eh, la parte de otras funciones. Ya han visto algunas funciones, como la función sí, como la función buscar B, buscar H. Bueno, Excel tiene numerosas funciones. Ahora, particularmente, en esta clase vamos a ver funciones estadísticas. ¿Por qué funciones estadísticas? Porque en ingeniería se utiliza mucho la estadística. Ya van a ver, y principalmente tienen una materia más adelante que se denomina control estadístico de procesos, donde van a utilizar bastante Excel y bueno, justamente van a ver funciones estadísticas. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir trabajando juntos. Descarguen la planilla de Excel que está en la clase de hoy, en el aula virtual. Primero vamos a ver la estadística y después vamos a ver la de Solver en la clase de hoy. Y vamos a ir trabajando juntos si quieren. Yo después, estas clases sí tienen video. Yo después les voy a dejar el video para que lo tengan. Pero bueno, prestenme atención para que vayan viendo cómo lo hago. Después cualquier cosa para repasar, utilicen el video. Bien, voy a pasar a compartir la pantalla de la planilla de Excel que ustedes tienen cargadas ahí en el aula virtual. En primer lugar, la de funciones estadísticas. Bien, ahí ya la deben estar viendo. Es la misma que ustedes tienen. Es un problema de Excel, de estadística. Creo que ustedes deben estar viendo en este momento probabilidad y estadística. Así se llama la materia, pero o algo parecido. Por lo menos así se llamaba cuando lo puse yo. Probabilidad y estadística. Por lo tanto, estas cosas ya las deben haber visto, pero vamos a ver cómo se calcula en Excel y probablemente ya lo sepan calcular en Excel, pero bueno, vamos a repasar un poco si es que ya lo saben. Dice, dado los siguientes datos correspondientes a la temperatura de un equipo, están ahí, que son varios datos, calcular los indicadores estadísticos, media, mediana, moda, media geométrica, etc. La desviación típica y la varianza. Me imagino que ya saben de lo que estoy hablando, por lo menos los que están cursando probabilidad estadística. Graficar lo más completo posible todos estos datos en un histograma de frecuencia. O sea, hay que graficar en un histograma la frecuencia y la frecuencia acumulada. Es lo que ustedes normalmente conocen como histograma de frecuencia, o sea, que hay que construirlo. Bien, veamos. Primero, eh, me pide la media. Bueno, vamos a calcular la media. Voy a poner en una celda de Excel, media. Por ejemplo, lo pongo en negrito para que quede más lindo. Después, bueno, ustedes saben que Excel se le puede cambiar el formato. Después ustedes lo hacen como quieran. Al formato. Estoy hablando de que quede más lindo o no. Si quieren, después le ponen colores, lo que sea. La media. Vamos a calcular acá en la celda B10 la media. La media, como nosotros conocemos en Excel, no se denomina media, se denomina promedio. Vamos a ir acá a donde dice función. Primero vamos a agregar un signo igual. Acuérdense que antes de escribir cualquier función de Excel, se comienza con un signo igual. Vamos a ir a f de x para agregar una función. Bueno, yo les estuve usando, por lo tanto, tengo varias funciones de Excel, pero si no la encuentran, vamos a seleccionar una categoría. En categoría se encuentra, hay una categoría que dice estadística, donde están todas las funciones estadísticas que tiene Excel. Fíjense que tiene una gran variedad de funciones estadísticas. Si yo voy a la palabra media, hay muchas medias. La media acotada, la media armónica, la media geométrica, pero no es la que nosotros buscamos. Nosotros la buscamos la media
sola, digamos, así se denomina, que en Excel se denomina promedio. ¿Sí? Es para sacar el promedio de datos, o la media de los datos. Si ustedes no saben a qué se refiere esa función, fíjense que Excel les da una ayuda. Si yo hago clic sobre la función promedio, me dice, devuelve, acá abajo, devuelve el promedio, media aritmética, esa es la que estamos buscando, la media aritmética, de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Bien, le damos a aceptar y nos muestra un cuadro de diálogo, en donde yo puedo hacer la media de dos números o puedo hacer la media de varios números. ¿Cómo? Marcando un rango de datos. ¿Cómo hago para hacer el promedio de todos estos números o la media de todos estos números? Fácil. Tengo que hacer clic en esta flechita que está aquí y marco el rango de datos, o sea, marco el rango, perdón, en Excel, que contenga todos los datos. Hago clic en esta otra flechita hacia abajo, me lleva nuevamente a promedio y le doy a aceptar. Y automáticamente Excel me calcula la media aritmética de todos mis datos de temperatura de ese equipo. ¿Qué más me pide? La mediana. Bien. Hago lo mismo. Vamos a poner un nombre para saber que el dato calculado que tengo al lado va a ser la mediana de los datos. Pongo el signo igual. Voy a f de x. Y en funciones estadísticas busco mediana. Si ustedes no se acuerdan que lo que era mediana, ahí les dice, devuelve la mediana o el número central de un conjunto de datos. Esto lo deben haber visto en probabilidad estadística, bueno, exactamente es lo que devuelve. Hay que, lo mismo que antes, apretar aceptar, ir a esta flechita hacia arriba, marcar el rango de datos. Acá se puede apretar la tecla entrar o enter del teclado o esta flechita de aquí, para que me devuelva al cuadro de diálogo de la función, ¿sí? Donde pongo los argumentos de la función. Fíjense que hay que poner número 1, número 2, son todos los datos que yo tengo, por eso marco el rango de datos. Pongo Z y me devuelve la mediana, el valor central de toda mi población de datos o de mi muestra de datos. Esto puede ser una población o una muestra. Normalmente cuando ustedes tienen todos los datos, es la población, digamos. Y cuando ustedes sacan un conjunto de datos de esa población, es una muestra. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar que sea una muestra. El conjunto de datos que yo tengo, que es más grande, tengo una muestra. Bien. Después me pide la moda. Bueno, la moda. Vamos a calcular la moda. Vuelvo a poner el signo igual. Tengo que ir a funciones. Y busco la moda. Moda. Moda 1, moda varios. Lo que yo quiero calcular es la moda, a secas, que devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Eso es la moda. ¿Sí? La función acá en Excel se llama moda.1. Bien, lo mismo de antes, hago exactamente igual, marco el conjunto del rango de datos y le doy aceptar. Y fíjense lo que me da. ¿Qué dice? Es un error de Excel que nos está diciendo que no encuentra ningún valor que se repita. ¿Por qué? Hay que pensar un poco y acordarse un poco de lo que vieron en probabilidad y estadística.
Esta es una variable continua o discreta. Acuérdense que hay en estadística, ¿sí? Había que separar dos tipos de casos, en donde yo tenía, donde mi variable o mis datos, por así decirlo, corresponden a variable discreta o variable continua. Variable discreta generalmente eran valores enteros que se repetían o no en una determinada dispersión, pero variable continua no. Acá yo lo que estoy teniendo en unos datos de temperatura es variable continua, ¿sí? Porque tengo infinitos decimales detrás de cada temperatura. Se puede llegar a tener infinitos decimales, porque no, obviamente que yo puedo medir hasta 3 decimales, según lo que me da este sensor de temperatura. Pero al ser variable continua, no ser variable discreta, no tengo ningún valor que se repita, porque el valor que se repite tiene que ser exactamente igual. Y fíjense que todos estos datos que tengo acá, ninguno se repite porque son distintos en los decimales que tienen. Por lo tanto, la moda no se puede calcular para, en este caso, que tengo variable continua. Por eso me dice que no existe, no encuentra ningún valor que se repita. Ese es lo que está devolviendo la función moda. ¿Qué más me pide? Me pide la media geométrica. Bueno, vamos a calcular la media geométrica. La media geométrica. La media geométrica, igual que antes, bueno, no tiene mucha ciencia esto. Busco. Ahora sí como media, ¿sí? Ya la habíamos visto recién. Media geométrica. ¿Qué hace esto? Devuelve la media geométrica de una matriz o rango de datos numérico. Efectivamente. O sea, de un rango de datos, lo mismo. Vuelvo a calcular el rango de datos. Aprieto Enter y acepto. Bueno. Es una fórmula distinta para calcular la media aritmética que la media geométrica. Eso hay que acordarse de probabilidad y estadística y ver cómo era la función. Si ustedes no se acuerdan de la función Excel en su ayuda, les dice, les va a dar, veamos, media geométrica, ayuda sobre esta función. Bueno, no sé si van a ver, porque se me abre otra ventana, que es la ventana del navegador, pero ahí nos va a decir la, la fórmula que utiliza para calcular la media geométrica, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de orden n, de i1, i2, i3 y n, bueno, de i1 por i2 por i3, por i, bueno, así se calculaba la media geométrica. Bueno, bien, esta sí la calculo. Me está pidiendo la desviación típica y la variable. Desviación típica. La desviación típica o desviación estándar, vamos a ver cómo sale en Excel, no me acuerdo, y la variance. Vamos a calcular acá la desviación típica en las celdas C15. Veamos cómo sale. Sale, acá está, desviación estándar. Desbest es la fórmula. Hay dos desviaciones estándar, de la muestra y de la población. Acuérdense que varía un poco la fórmula. Había un n-1, un n, que había que restar en el denominador de esta fórmula, para que sea de la muestra o de la población. Bueno, en este caso, como decíamos que era una muestra, vamos a hacer la desviación estándar de la muestra. Y ahí les dice, la fórmula esa, desbest.m, calcula la desviación estándar en función de una muestra. Omite los valores lógicos y de texto. Bueno, eso es cuando uno tiene que hacer otros tipos de cálculos o concatenar determinadas funciones. Acepto. Y bueno, ¿qué me dice? Que tengo que lo mismo, que tengo que poner el número 1, el número 2 o el número n, o marcar directamente el rango de datos. ¿Sí? Que acepta de 1 a 255 argumentos. ¿Sí? Perdón, debería aceptar antes de marcar el rango de datos. Bien, marco el rango de datos para que me quede, calcule la desviación. Ahora, la varianza.
La varianza, lo mismo, es var.p o var.s. ¿Por qué? Porque es la varianza de la población, la varianza en función de la población, la varianza en función de una muestra, var.s. Bueno, vamos a calcular la varianza en función de la muestra. Lo mismo que antes, marco el rango de datos y acepto. Si nos acordamos, ¿qué diferencia había entre la desviación típica y la varianza? Me refiero matemáticamente. Es decir, Una potencia. claro, es a la potencia, al cuadrado. Es decir, si yo elevo, vamos a decir, la desviación típica, vamos a ver, la elevo al cuadrado, me da la varianza, efectivamente. ¿Vieron cómo hice el cuadrado? Bueno, me imagino que ya saben hacerlo con el circunflejo, ¿sí? Con el circunflejo, el acento de este circunflejo representa que estoy elevando el valor que esté en la celda C15 al cuadrado, ¿sí? Y me da exactamente la varianza, por supuesto. O sea, la desviación típica elevada al cuadrado es la varianza, o la raíz cuadrada de la varianza es la desviación típica. Bueno, bien, prosigamos. Em, Ahora vamos a tener que realizar un histograma de frecuencia. Bien. En primer lugar, para hacer un histograma de frecuencia, había que, hay que acordarse, los datos había que ponerlos dentro de intervalos de clase. Es decir, establecer ciertos intervalos de clase para poder hacer la... ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es variable continua, no es variable discreta. En variable discreta había que poner cuántos 5 tengo, cuántos 3 tengo, cuántos 2 tengo, cuántos 7 tengo. Esto no. Esto es variable continua. Entonces tengo que establecer rangos de datos, ¿sí? Que era lo que nosotros denominábamos en probabilidad estadística como intervalos de clase, ¿sí? Así se llamaba. En primer lugar, tengo que poner los datos en columnas. Entonces, por ejemplo, voy a poner datos. El dato número 1, el dato número 2, el dato número 3 y así sucesivamente. Miren, si yo de acá extiendo, perdón, marco esto y extiendo hacia abajo, ¿cómo hice? Marco los primeros números de mi serie, 1, 2, 3. Voy acá en esta esquinita, en la esquina del rango de datos que marqué, en la esquina inferior derecha, donde esta cruz que es gruesa, este signo más que grueso se transforma en una cruz más fina o en un signo más fino. Hago clic y arrastro. Fíjense que esto me lleva a varios números, va aumentando el número de uno en uno, ¿sí? Y lo suelto en 19. ¿Por qué? Porque tengo 19 datos. ¿Y cómo sé que tengo 19 datos? Bueno, hay, ahora porque son pocos, pero cuando son muchos datos, hay una función en Excel que me dice cuántos datos tengo. Voy a poner acá una celda que le voy a llamar número de datos. Número de datos. Hago igual, voy a función. Y la función se denomina contar. Esta función que está acá, que es una función estadística. Acepto. Marco. Voy a marcar mis datos para que me los cuente. Estaba puesto otra cosa. Ahora sí. Acepto. Fíjense que me dice que tengo 19 datos. Ahora es fácil contarlo, obviamente, porque son pocos. Pero cuando son numerosos datos, tengo muchísimos datos, tengo que usar la función contar.
para que me diga cuántos datos tengo. Si tengo 2.573 datos, no me los voy a poner a contar uno por uno, ¿sí? Entonces, con la función contar de Excel me dice la cantidad de datos que tengo, 19. Por eso tengo los datos del 1 al 19. Y voy a copiar estos datos en forma de columna. ¿Cómo hago? Marco los datos que tengo, le pongo copiar, me voy a poner aquí, en la celda B19, en este caso en mi hoja de Excel, donde puse el 1 del número de datos, y acá en pegar voy a hacerle clic a esta flechita de abajo para que me dé las opciones de pegado. Hay un pegado que es este que está acá, que se llama transponer. Fíjense, le hago clic ahí y ya me pega los datos, estos que tenía en forma de fila, me los transpone y me los pone en forma de columna automáticamente. Porque si no, lo tengo que hacer dato por dato, trayendo cada dato. Pero bueno, la idea es no hacerlo así, es hacer que Excel trabaje por nosotros, ¿no? Más que si tengo muchos datos, ¿no? Bien, entonces, ya he pegado los datos transpuestos, ¿no es cierto? Es decir, esta es mi medida de temperatura, ¿no es cierto? Tengo la medida de temperatura. Bien, entonces de los datos 1 al 19, tengo mi medida de temperatura. Bien, entonces, ahora vamos a ver qué intervalos puedo hacer. ¿Qué intervalos puedo hacer? Intervalos de clase. Por ejemplo, puedo ir. ¿Cómo hago para establecer los intervalos de clase? Bueno, como todos los datos tienen que estar dentro de mis intervalos de clase, tengo que saber cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. ¿Cómo hago eso? Para saber cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Bueno, hay una función en Excel que me dice cuál es el máximo de los valores que tengo y cuál es el mínimo de los valores que tengo. Bien, acá vamos a poner el máximo. Pongo igual. Voy a función. En función, hay una función eh, que si no está acá la buscamos. Eh, acá está, max. Devuelve el valor máximo de una lista de datos. Bien, ponemos aceptar. Y ahora voy a utilizar los datos que tengo acá, en columna, en esta columna. Podemos usar los otros también, no hay problema. Pero voy a utilizar ahora los datos estos que están en forma de columna. Acepto y me da el valor máximo de toda mi lista de datos. Y el valor mínimo es lo mismo, es lo mismo. La función, en vez de llamarse max, se llama min. Búsquenla por orden alfabético. Acá está min. Devuelve el mínimo de una lista de valores. Acepto. Marco el rango donde tengo todos mis valores. Le doy a aceptar. Y me da el min. Es decir, entonces, tengo que dar intervalos que vayan entre 47 y 53. Entre 47 y 53 van a estar comprendidos todos mis datos, ¿sí? Porque el 47 es menor que el mínimo que tengo y el 53 es mayor que el máximo que tengo. Entonces, por ejemplo, puedo hacer un intervalo entre 47 y 48, otro entre 48 y 49, otro entre 49 y 50, ¿sí? Otro entre 50 y 51, otro entre 51 y 52 y otro entre 52 y 53. Es decir, el ancho del intervalo de clase es 1. Que puede ser, podrían haber hecho menos intervalos y dándole un ancho de 2. También puede ser. Ahora los doy así porque así me queda más lindo después el histograma. Pero bueno, eso es un problema de los intervalos de clase que uno elija. Así creo que está bien porque se nota bien después el histograma. Ya lo vamos a ver. Bien. Entonces tenemos esos intervalos.
Bien. Pero Excel no puede leer los intervalos así, con un signo menos al medio, que no se sabe si es una fórmula, ¿no? Evidentemente que no es una fórmula porque no establecí como fórmula, no le puse el signo igual antes, si no me hace la resta, ¿no? Esto es un texto que me está indicando los intervalos que estoy tomando. Entonces los intervalos reales que me va a tomar Excel los tengo que poner de esta forma, en forma de columna. ¿Cómo? Primero voy a poner el valor más bajo del primer intervalo, que es 47. Después voy a poner que el límite superior del primer intervalo, o sea, puse el límite inferior del primer intervalo 47 y después el límite superior, que es 48. Y después voy a poner el límite entonces 47 es límite. Después voy a poner, entonces dijimos el 48, ¿no? Que es el límite superior del primer intervalo. Pero este pasa a ser el límite inferior del segundo intervalo. ¿Por qué? Porque dijimos que el primer intervalo va entre 47 y 48. El segundo intervalo va a ir entre 48 y 49, ¿sí? Lo que quiere decir que todo mi intervalo es sumarle 1 al anterior, porque habíamos dicho que el ancho del intervalo, ¿sí?, es 1. Entonces, esto lo puedo hacer así. O así como hice recién, ahora lo vamos a hacer de forma distinta. También lo puedo hacer así, fíjense. Igual a este más 1. ¿Sí? Es decir, en la celda anterior, el valor de esta celda, el valor de la celda E20, es el valor de la celda E19, a la cual le sumo 1. Y eso también yo lo puedo llevar hacia abajo, ¿sí?, hasta el 53. Entonces, fíjense cómo piensa Excel los intervalos de clase. El primer intervalo es entre 47 y 48. El segundo entre 48 y 49. El tercero entre 49 y 50. El cuarto entre 50 y 51. El quinto entre 51 y 52. Y el sexto entre 52 y 53. Tengo mis 6 intervalos que tengo acá. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora vamos allá. La frecuencia. ¿Qué era la frecuencia? La frecuencia, lo que es UTA. Después vamos a calcular la frecuencia acumulada. Y era la cantidad de datos que están en cada intervalo de clase. Es decir, la cantidad de datos que entra en cada intervalo de clase. ¿Cómo sería el tema? Es decir, ¿cuántos de mis datos que yo tengo acá están entre 47 y 48? ¿Cuántos entre 48 y 49? ¿Cuántos entre 49 y 50? Eso era lo que era la frecuencia. ¿Sí? ¿Y qué lo vamos a hacer a mano? No. Hay una función en Excel que se llama frecuencia. Fíjense. Vamos a dar en f de x, en estadística, justamente porque es una función estadística, vamos a buscar frecuencia. Todavía no estoy poniendo la fórmula, simplemente lo estoy buscando para que la puedan ver. Se me fue un poco. Ahí justo está. Acá está, frecuencia. Me dice, la frecuencia calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números, con más de un elemento que grupos. Bien. ¿Qué quiere decir eso? Está bien, calcula la frecuencia, ya sabemos lo que es la frecuencia. Pero me dice, devuelve una matriz vertical de números, con más de un elemento que grupos. ¿Qué significa que devuelve una matriz vertical? La función frecuencia, a diferencia de las funciones que hemos visto anteriormente, buscar B, buscar H, sí, desviación típica, desviación estándar, es una función que se denomina matricial, es una función especial en Excel. ¿Sí? Hay muchas funciones matriciales en Excel.
¿Qué significa una función de matriz? Que no devuelve un solo valor, sino que devuelve un conjunto de valores, o sea, una matriz de valores. Y esto es la función frecuencia, es una función matricial que devuelve un conjunto de valores con más de un elemento que grupos. Entonces, voy a cancelar acá. Primero, este intervalo me quedó muy arriba. Fíjense, lo voy a marcar y lo voy a bajar uno para abajo. ¿Por qué? Porque como me devuelve más de un elemento que grupos, si yo tengo todos estos grupos, la función frecuencia me va a devolver un valor más. Ya vamos a ver qué. Tranquilo. ¿Cómo cómo se utiliza la función frecuencia? Primero, se marca el rango de celdas en donde la función matricial me va a devolver los valores. Fíjense, marqué todas las celdas que están al lado de cada valor del intervalo de clase más una más arriba. Por eso la bajé. Bien. Ahora, pongo el signo igual. Fíjense que el signo igual aparece en el primer lugar de esa matriz o ese rango de datos que yo marqué. Voy a ir a la función f de x y voy a agregar justamente la función frecuencia. En esto síganme, traten de seguir. Si no, después, bueno, de último lo volvemos a hacer. Porque tiene un truco esta función. Ya vamos a ver. Función frecuente. Le doy a aceptar. Fíjense que me agrega la función frecuencia allá arriba, en el primer lugar. Esta función, yo no tengo acá número 1, número 2, número 3. ¿Por qué? Porque recibe distintos argumentos esta función. Recibe datos y grupos. Es decir, los datos son mis datos, mi medida, ¿sí? De los cuales yo los quiero agrupar en intervalos de clase, o sea, las medidas de temperatura en este caso. Y los grupos justamente son los intervalos de clase. Entonces, y ahí dice, datos es una matriz o referencia de un conjunto de valores de los cuales se desea contar la frecuencia, ¿sí? Entonces, datos, voy a hacer clic en la flechita y voy a marcar estos datos que tengo acá en forma vertical, ¿sí? Marco todos mis datos y vuelvo a la función frecuencia. Grupos. ¿Qué es grupos? Grupos es una matriz o una referencia a rangos dentro de los cuales se desea agrupar los valores de datos, o sea, mis intervalos de clase, ¿sí? Entonces, de nuevo, hago clic en la flechita hacia arriba y marco mis intervalos de clase, que son estos que están acá, miren. Fíjense, son los que Excel me puso, perdón, los intervalos que yo calculé como Excel piensa los intervalos de clase, ¿sí? De esta forma, y vuelvo. Ahora, antes de darle a aceptar, porque esto es una función matricial, para que me devuelva un rango de datos, el rango de datos, tengo que hacer algo con el teclado, todas las funciones matriciales, antes de darle a aceptar, para que me devuelva ese conjunto de valores que van en todas las celdas, en todas estas celdas, ¿sí? Que marqué. Tengo que apretar la combinación de teclas, control mayúscula, enter, control shift, enter, o control mayúscula, entrar del teclado. Primero la tecla control, después la tecla mayúscula y después enter. Y fíjense que me da. Perdón, acá me está calculando algo más. De nuevo, vamos a hacer de nuevo. Pero desde acá, desde 47. Hago de nuevo. ¿Por qué? Fíjense, yo recién les dije que la función frecuencia calculaba un valor más, pero lo calcula por debajo, o sea, por encima de 47. Pero acuérdense que estos son intervalos.
El primero va entre 47 y 48, el segundo entre 48 y 49, el siguiente entre 49 y 50, 50 y 51, 52 y 53. O sea que el valor que me va a calcular acá, esta celda, va a estar entre 47 y 48. Entonces fíjense, de nuevo, marco el rango que son los que están al lado del intervalo, ¿sí? Los que están al lado de los intervalos. Pongo igual. Voy de nuevo a la función frecuencia. Ahí lo estamos haciendo de nuevo, ¿sí? Voy de nuevo a la función frecuencia. Ya respondo los chats. El tema es este. Fíjense, háganlo de nuevo. Síganme. Bien, voy a f de x. Ya respondo los chats. Denme un segundo. De nuevo, vamos a usar la función frecuencia. La función frecuencia, si las pongo en usadas recientemente, fíjense que me aparece la última que usé y todas las que usé recién. Acepto, de nuevo, marco los datos, marco los grupos, que son mis intervalos de clase, vuelvo a la función y de nuevo, control mayúscula entrada. Ahora sí, ahora me parece que está mejor. ¿Por qué? Recién no me había dado por qué. ¿Cuál es el total de datos que me tiene que dar acá? Miren, acá, en esta celda acá abajo, o mejor dicho, uno más abajo, voy a hacer la sumatoria de todos estos datos. Voy a hacer la sumatoria de todos estos datos. ¿Sí? O sea, sumo todos estos datos. Si yo sumo todos estos datos, estos que están acá, bueno, el otro es cero, es lo mismo, me tiene que dar 19 datos, el total de datos que tengo. Si me da más o me da menos, es que algo hice más. ¿Sí? Bien, acá me da los 19 datos. Y si quieren, ustedes lo pueden corroborar porque acá son pocos datos. El primer dato, que dice 0, son todos los valores que hay por debajo de 47. Debajo de 47 no hay ningún valor, por eso me da 0. Entre 47 y 48 tiene que haber 3 valores. Bueno, fíjense, entre 47 y 48 tengo un valor, que es el dato 3. Este ya se pasa de 48, no es. El dato 12, el dato 13, son 3, ¿ven? Son 3 datos los que hay entre 47 y 48. Y bueno, entre 48 y 49 hay 6 datos. Entre 49 y 50 hay 3 datos. Entre 50 y 51 hay otros 3 datos. Y así. ¿Sí? Bien. Entonces, estos intervalos que tengo acá, que yo les había puesto, digamos, como lo solemos pensar nosotros en probabilidad estadística, los voy a poner como realmente van. Los voy a bajar un poco. ¿Para qué? Para que entre 47 y 48, como le estaba diciendo recién, hay 3 datos. Entre 48 y 49 hay 6 datos. Entre 49 y 50 hay 3 y así sucesivamente. Bien. Exactamente. Me dicen, profe, cuando lo hice me agregó una fila más con un cero. Sí, te agrego una fila más con un cero acá arriba. ¿Qué quiere decir? Que los datos, no hay datos menores de 47. Ah, no. Si te agrego una al final, fíjate de nuevo. Hacelo de nuevo. Si tienen alguna fila más. Acuérdense, esto es así. Lo vamos a hacer de nuevo, miren. Lo voy a borrar. Si lo hacemos de nuevo. Tengo mis intervalos. Marco justo la cantidad de celdas que hay al lado de mis intervalos. Ni una más ni una menos. Al principio me equivoqué. Por eso después me dio mal. Entonces, la cantidad de celdas que tengo al lado de los números de los intervalos. ¿Sí? Nuevamente, voy a frecuencia. F de X. Perdón, a función. Igual función. Frecuencia. Acepto. Datos. Los datos. Estos que están acá. En forma de columna. Si no les va a dar mal. Los grupos. Estos que están acá. Como piensa Excel los intervalos. Ni uno más ni uno menos. El conjunto de intervalos. Vuelvo. Cuando vuelvo, entonces aprieto control mayúscula, entrada.
Bien, y me calcula eso. Acuérdense de hacer la suma de datos para ver si me está dando bien. Los 19 datos. ¿Sí? Están los 19 datos. Bien, tengo los 19 datos. Ya está hecho bien mi frecuencia. No, no hay ningún fin de dejar ningún espacio en blanco acá arriba. Si quieren, pueden moverlo para arriba. En realidad, lo que quise decir, sí, si no hacen el control mayúscula de entrar, esperen que voy a sacar esta fila, voy a desplazar todas las filas hacia arriba, ¿sí? Para que no hace falta dejar ningún espacio blanco arriba. Este sí, este espacio blanco dentro de los intervalos que yo, digamos, los intervalos que yo puse, de la manera que lo hacemos en probabilidad estadística, sí es necesario. ¿Por qué? Porque me tiene que coincidir que entre 47 y 48, que es como dice acá, hay 3 datos. Entre 48 y 49 hay 6 datos. Y así. Claro, la cantidad de datos es 19. ¿Por qué me... Recording stopped. Recording in progress. Hola, se me cortó recién la transmisión. Por eso pasó esto. Ahí voy a compartir de nuevo la pantalla. Bien, estábamos con esto. Entonces, ahí voy de nuevo el chat. Bien. Puede ser que cuando hagan enter solo les puede dar, o puede que no les dé. ¿Sí? Lo que dice Excel en las funciones matriciales que hay que hacer control mayúscula entrar. Si no, por ahí no da. Bien, prueben. Puede ser que les dé. El tema es este. Pueden tener varias versiones de Excel. Creo que en la versión de Office 365, si ustedes aprietan aceptar, ya les da. Pero en las otras, las otras versiones de Excel anteriores había que hacer sí o sí control mayúscula entrar, si no, no les da cualquier cosa, les da cualquier número. Más o menos como recién me había dado a mí, que me daba cualquier cosa. No era, uno ya mirándolo, como son pocos datos, ya ve que suma más datos, menos datos, bueno, ya está mal. Bien. Bien, algunas versiones de Excel también les puede poner un cero al final, lo que quiere decir que después de esos valores, después del último valor, no hay valores mayores. Pero bueno, normalmente no. Si lo hicimos así, me siguieron los pasos, tiene que dar así. Bien. Profe, ¿puede explicar por qué hacemos dos intervalos? Porque no logré entender eso. Bien. Hacemos bien. No hace falta hacer dos intervalos, sinceramente. Yo lo pensé así el problema. ¿Por qué? Em, como hacemos en probabilidad estadística. No sé cómo vieron ustedes en realidad probabilidad estadística. Yo lo vi así. Nosotros hacíamos intervalos entre 47 y 48, de esta forma, 48 y 49, 49 y 50, 50 y 51. Pero Excel no puede tomar, en general, por lo menos algunas versiones de Excel, salvo las más nuevas, no pueden tomar estos intervalos de esta forma. No lo entiende la función frecuencia. Entonces hay que expresarlo de esta forma. Estos intervalos son estos intervalos, pero de la forma que Excel entiende. Excel entiende así, o sea, para cargarlo en la función frecuencia necesitan cargar estos intervalos. Creo que si ustedes cargan esto les da error. Entonces esto es
simplemente que entre 47 y 48 hay 3 datos. Y esto significa lo mismo, entre 47 y 48 hay 3 datos. No hace falta hacer esta parte de estos intervalos. O sea, sí hace falta. ¿Por qué? Ahora van a ver, lo vamos a graficar. Y para graficar, para que se entienda, necesito hacer esto que está acá. Estos intervalos. Ahora van a ver, ¿para qué? Frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? Bueno, la frecuencia acumulada es simplemente eh, hacer el primer dato, obviamente que es 0, no hay datos menores que 47. Acá voy a poner un signo igual, ¿sí? Fíjense que estoy poniendo un signo igual. Esto más, o sea, la celda anterior, más esta celda que tengo acá al lado, es la suma, va a ser la suma de este más este, 0 más 3 obviamente 0. Y esto lo puedo llevar hacia abajo. Fíjense cómo acumula la frecuencia, ¿sí? Cómo va acumulando la frecuencia. Esa simple fórmula de Excel, ¿sí? Porque al extenderlo, me va a ir cambiando las referencias de la celda, cosa que voy a ir sumando siempre este valor con este valor, este valor con este valor. Y así, fíjense que llega hasta 19 datos. Bien. Ahora vamos a ver, ¿Se puede volver a repetir ¿sí? cómo hizo Sí, la sí, frecuencia acumulada? supuesto. El primer valor es 0, ¿sí? Que son los valores menores de 47, no tengo valores menores de 47, o sea, es 0. Le pongo 0. O le puedo poner igual a esta celda. Fíjense, si yo pongo igual a esta celda, me va a traer el valor de 0, que es lo mismo. El segundo valor es, el segundo valor es, vamos a borrar todo. El segundo valor es, siempre para poner una fórmula tengo que poner signo igual. Es la celda anterior, donde tengo el valor de 0, y le sumo el siguiente valor de frecuencia, que es este que está acá al lado, que es 3. ¿Sí? Entonces me va a quedar la suma de la celda G19, que es la azul, la que está marcada en azul, más la celda F20, que es la que está marcada en rojo. Pongo Enter. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hice acá? Sumé este con este. Entonces la próxima valor de frecuencia acumulada es este más estos 6, que lo obtengo directamente con arrastrar esta fórmula o función por toda esta celda. ¿Sí? Simplemente allí me calcula, me va acumulando la frecuencia. A la que tengo anterior le suma la del siguiente intervalo. A la acumulada anterior le suma la del siguiente intervalo. Y así hasta que me dé los 19 datos. ¿Sí? Eso es todo. Sí, me dicen que si los límites de los grupos los puedo calcular sacando z, la raíz total de la población, que me da aproximadamente los grupos que puedo armar y a la amplitud de cada grupo. Sí, por supuesto, en un ejercicio de estadística eh, real tiene que utilizar toda la estadística. Yo te lo estoy simplificando un poco, porque esto más que nada es saber usar un poco de Excel, ¿sí? Entonces, bueno, yo los intervalos de clase los establecí así, pero sí, lo pueden sacar de esa manera. Bueno, y les va a dar el número y después, bueno, arman los intervalos de clase de la misma forma. Alguien le calcula la frecuencia acumulada directamente, la función frecuencia. Trátenlo de hacer de nuevo, siguiendo los pasos que yo les di. Les voy a dejar el video, así que no se preocupen. Si se saltearon de algo ahora, no se acuerdan de algo, tengo el video y se los voy a dejar después, para que lo puedan hacer práctica en sus casas. ¿Sí?
Sí, muchas veces la función frecuencia da la frecuencia acumulada cuando no la hacemos debidamente, así como los pasos que les di. ¿Sí? Bien, ahora vamos a graficar el histograma. ¿Sí? Graficamos el histograma. ¿Cómo hacemos el histograma? Bien. Bueno, el histograma, la mejor forma de hacerlo es marcando los intervalos que tengo con primero y con la frecuencia y la frecuencia acumulada. ¿Saben cómo distintas celdas? Apretando la tecla control, ¿no? Es decir, yo marco ese grupo de valores que son los intervalos. Aprieto la tecla control de teclado y marco mi otro valor de frecuencia y marco la frecuencia acumulada. ¿Sí? Con la tecla control. Voy a gráficos, acá a inicio, pero no, a insertar. Ahí está, insertar, gráficos. Voy acá, a esta flechita de gráficos. Y voy a insertar, no, voy a insertar un gráfico combinado que se llama. Está al último de todos los tipos de gráficos. El combinado entre barra y línea. Ustedes fíjense, acepto, y prácticamente tengo el histograma hecho. Hay algo raro ahí, que es que me está graficando con respecto al mismo eje la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. ¿Cómo hago para cambiarlo? Eso es acá en gráficos, en insertar eh, gráfico. Cuando yo le hago un clic, me aparece del gráfico, le voy a decir acá que la serie 2 me la grafique en el eje secundario. Y ahí se me parece mejor a un gráfico que generalmente hago en probabilidad estadística. ¿En dónde? En el eje X de la izquierda estoy graficando la frecuencia absoluta y en el de la derecha estoy graficando la frecuencia acumulada. Bueno, después a esto ustedes pueden hacer lo que quieran al gráfico. Pueden cambiarle el título y ponerle histograma de frecuencia. O histograma simplemente. Histograma. Pueden cambiarle el grosor de las barras. Bueno, pueden hacer lo que ustedes quieran con el gráfico. Pero ese es el histograma, ¿cierto? El que ustedes ven en probabilidad estadística. A la serie le pueden cambiar el nombre, también le ponen frecuencia acumulada. Pero bueno, eso es un poco tocar el gráfico, ¿no? Cómo cambiarle el nombre y todas esas cosas que calculo que ya lo deben haber visto cuando graficaron. Y no prueben, no es nada del otro mundo. Eh, Acá en seleccionar datos, le hice clic derecho al gráfico, le puse seleccionar datos. Esto que dice series, puedo modificar y ahí le pongo el nombre de la serie, ¿cierto? Si es de la serie 1, será la frecuencia absoluta, ¿cierto? Y si es de la serie 2, lo modifico y le pongo frecuencia acumulada. Bueno, tocar un poco y ver cómo. Bueno, fíjense que me cambió ahí, ¿cierto? El azul celeste, pero estoy graficando frecuencia absoluta y en ese que es medio naranja, no es rojo, sino frecuencia acumulada. Bien, eso es el histograma de frecuencia que había que hacer. ¿Sí? Bien, lo vamos, porque seguramente lo van a ver, y cómo graficar, hacer un gráfico combinado, ¿no? Sí, puedo repetir, por supuesto que sí. Vamos a empezar desde cero con el gráfico. Sí, bueno, cómo no. Puede que varíe un poco según las versiones de Excel. Yo estoy usando Office 365. Voy a borrar el gráfico, lo vamos a volver a hacer.
Bien. Fíjense, por eso puse los intervalos de esta forma, para que después me los grafique más bonito, mejor. Porque si grafico con respecto a los intervalos que me toma Excel, me va a dar un número. Pero en realidad, yo estoy graficando el número de datos entre 47 y 48, entre 48 y 49. Entonces, tomo estos intervalos de esta forma. ¿Sí? Aprieto la tecla Control. Marco mi frecuencia. El 0 no lo marco porque no me interesa. Tengo 0 datos por debajo de 47. No me interesa si mis datos van entre 47 y 53. No entra dentro del histograma. Y el acumulado, lo mismo. ¿Sí? El acumulado lo puedo hacer pasar por 0 después. También se puede hacer pasar por 0. Pero, bueno, en este caso lo voy a empezar desde 3. Desde mi primer dato de frecuencia acumulada, que son 3. Después sigue 9, 12, 15, 17, 19. Bien. Tengo las 3 columnas marcadas. Fíjense, como lo están viendo en la pantalla. Bien, voy a gráfico, o sea, insertar, perdón, en la pestaña insertar, acá en gráfico, pero gráfico no voy a ir a ninguno de estos tipos de gráficos que están acá. Voy a apretar en esta flechita que está acá. Fíjense, la flechita esta que me va a mostrar, me va a abrir la ventana de tipos de gráficos y donde me va dando ejemplos de gráficos. Yo no quiero ninguno de esos que me muestra Excel, porque no quiero ninguno de esos. No es el histograma que yo quiero graficar. Entonces voy a ir a todos los gráficos. Y acá me muestra todos los gráficos. Y el que yo quiero graficar es un gráfico combinado. ¿Por qué combinado? Porque es un gráfico que combina barras y líneas. Las dos cosas en un solo gráfico. Gráficos de barra y gráficos de línea en un solo gráfico. Voy al final, donde dice combinado. ¿Sí? Bien. Fíjense que me muestra el gráfico cómo me va a quedar. Pero yo no lo quiero así. Tampoco. ¿Por qué? Porque quiero que la frecuencia absoluta me la grafique contra el eje X de la izquierda y la frecuencia acumulada contra un eje X de la derecha. Entonces le voy a poner acá donde dice eje secundario, le hago un clic en la casilla de la serie 2, que es mi frecuencia acumulada. Y ahí me está mostrando un histograma mejor, como el que yo suelo graficar en probabilidad y estadística. ¿Sí? Me está graficando el gráfico de barra, la frecuencia absoluta y la acumulada en el gráfico de línea. ¿Sí? Bueno, aceptar y listo, me queda. Después le cambian el nombre a la serie como les mostré recién. ¿Sí? Bien, eso sería todo. Sigo, porque voy a otro tema. Necesito dar otro tema hoy, porque hoy tengo que dar estos 2 temas de Excel y otros 2 temas de Excel. Igualmente, por eso les digo, quédense tranquilos, les subo el video. Háganlo tranquilo después. Si no les da, me mandan el archivito de Excel y se los miro. ¿Sí? Bien. Voy a dejar de compartir la pantalla. Así voy a ir a otro tema. Voy a compartir la otra planilla que tienen allí. Aquí. Vamos a ir y ver una herramienta poderosa que tiene Excel, que es la herramienta Solver. La herramienta Solver suele aparecer en datos. Fíjense que no aparece ningún Solver en datos, porque no está instalada. Vamos a instalar la herramienta Solver. ¿Cómo hacemos para instalar la herramienta Solver? Vamos a hacer, hay 2 formas. En
en una parte donde no haya, este, donde no haya ninguna función de Excel, ningún icono de función de Excel, hacen clic derecho y les va a mostrar una opción que se denomina personalizar cinta de opción. Esta es una forma. Y vamos a ir a esto. Si no, la otra forma es, van a archivo, la pestaña archivo, y van acá a la izquierda, van a opciones. Les abre dos ventanas parecidas. Lo que hay que hacer es instalar un complemento, porque el solver es un complemento. Lo hayan hecho de una o de otra forma, acá, en el menú que tienen a la izquierda, vayan a complementos. Cuando les abra la ventana de complementos, abajo, bien abajo, dice administrar complementos de Excel. Y pónganle if. Acá en esta lista se encuentra Solver, la herramienta Solver. Háganle un clic a la herramienta Solver y acepten. Fíjense que en datos, acá arriba, ahora, en la pestaña datos, les aparece Solver. Les aparece la herramienta Solver, que es la que vamos a usar. Puede que ya la tengan instalada, ¿eh? Si ya la tienen instalada, ya está. Bueno, a mí no me parece. Les mostré cómo instalar la pestaña Solver en Excel. ¿Para qué sirve Solver? ¿Qué es Solver? Si ustedes se acuerdan de los videos que les había subido en lo que es optimización, yo les dije que Excel tiene una herramienta muy poderosa para optimizar, que utiliza el método numérico del gradiente reducido generalizado, que es justamente Solver, la herramienta Solver. Bien, tengo una función objetivo a maximizar. Vamos a maximizar esa función objetivo con Solver. Vamos a ver cómo se plantean primero los datos en Excel. Todo método numérico necesita valores iniciales. Entonces, el valor inicial voy a poner X y voy a poner Y. Eh, lo voy a poner en negritas, X e Y, solamente para decir que acá al lado, no en la columna B, sino en la columna A, voy a poner aquí en la celda B4 el valor inicial para X y en la celda B5 el valor inicial para Y. Supóngase, voy a poner 0 y 0 como valor inicial para poder maximizar esa función objetivo. Ahora, ¿dónde voy a tipear en Excel la función objetivo? La tengo que tipear en una celda. Acá abajo voy a poner la celda de mi función objetivo. La función objetivo es esa f de x que quiero calcular, la f de xy. ¿Sí? Por lo tanto, en la celda B6 voy a tipear la función objetivo. ¿Y cómo la tipeo? La tipeo utilizando la celda donde están los valores iniciales para x y para y. O sea, la celda B4 y B5. ¿Cómo? Siguiendo la fórmula. Fíjense la fórmula. Acuérdense, igual, para plantear una fórmula en Excel. Y, ¿qué es Y? ¿Dónde está Y? En la celda B4. Perdón, no, en la celda B5 está Y. ¿Sí? Entonces, B5 menos X. ¿Dónde está X? En la celda B4. Bien. Menos. Esto voy siguiendo la ecuación que tengo. 2 por. ¿Cómo se pone el por en Excel? Con el asterisco. ¿Sí? 2 por X por Y. Entonces va a ser 2 por la celda B4 por la celda B5. Menos. Y al cuadrado. Ah, pero hay algo que me olvidé. Sí, vamos a tener que borrar. Bueno, borramos. Bueno, hay dos formas de corregir la fórmula. O borrando o yendo a donde me equivoqué. Acá arriba,
en esta barra, ¿sí? ¿Por qué me equivoqué? Porque hice y menos x menos 2 por x al cuadrado. Me olvidé el menos 2 por x al cuadrado. Bueno, lo vamos a agregar. Entonces, lo podemos agregar ahí. Menos. Voy a agregar un signo menos para que acá al medio poner el 2 por. ¿Qué es x? La celda B4. Es la celda B4 elevada al cuadrado. El circunflejo que tengo que buscar acá, aquí está. Elevado al cuadrado. Menos 2 por x por y menos y al cuadrado. Menos b5 al cuadrado. Bien. Si yo aprieto Enter, me va a dar mi función objetivo, el valor de la función objetivo, valuada en los valores iniciales. Eso es todo. Hasta ahí. Para tipear la fórmula. Ahora voy a abrir la herramienta Solver. ¿Cómo? Y bueno, acá voy a abrir la herramienta Solver, donde estaba en Datos, Solver. La herramienta Solver me dice, tengo un cuadro de diálogo de la herramienta Solver. Me dice, establecer objetivo. O sea, me está pidiendo cuál es la celda donde está mi función objetivo. Bueno, hago un clic en la flechita y marco la celda donde está mi función objetivo, que es la celda B6, donde yo tipié mi función objetivo, utilizando las celdas donde están los valores iniciales. Y vuelvo al cuadro de diálogo de Solver. ¿Usted qué quiere hacer? Me pregunta sobre maximizar, minimizar o hallar un valor de. No, quiero maximizar. Entonces, tiene que estar marcado maximizar. Combinando las celdas de variables. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que me está pidiendo combinando las celdas de variables? Me está pidiendo los valores iniciales, o sea, las celdas donde están los valores iniciales para x y para y, en ese orden. Entonces, voy a hacer un clic en la flechita y voy a marcar mi rango de celdas. De dos celdas, donde está mi valor inicial para x y mi valor inicial para y. Y vuelvo a la herramienta Solver. Sujeto a restricciones, ninguna restricción. Cuando yo expliqué optimización, había dos tipos de optimización. Optimización restringida y no restringida. Nosotros estamos viendo optimización no restringida, donde no tengo funciones de restricción. Si tengo funciones de restricción o penalización, las tengo que escribir ahí, en donde están las restricciones. Ahora lo dejo en blanco. Me dice convertir variables sin restricciones en no negativas. Lo que quiere decir es cuando las variables no pueden tomar valores negativos. Pero en mi caso dejo vacía esa celda, porque en mi caso, en nuestro caso, que son casos matemáticos, pueden tomar valores negativos en celda. Y acá me pide qué método vamos a usar. Bueno, vamos a usar el que está ahí, el del gradiente reducido generalizado no lineal. Ustedes hacen clic ahí, les va a aparecer el algoritmo simplex, que es para una digamos, es un método para optimizar, pero de manera lineal, o sea, de una sola variable. Y evolutionary, que es otro método numérico para optimizar. Nosotros vamos a utilizar el de gradiente reducido generalizado. Yo le aprieto resolver y me dice, Solver ha convergido a una solución. Me está diciendo que Solver convergió a una solución. Perfecto. Si convergió a una solución, la veo ahí, parece que está bien, le doy a aceptar y listo. Y fíjense qué me calcula. Ahí ya voy al chat. Me está calculando el valor de x y el valor de y donde hay un máximo de la función objetivo y me da el valor de la función objetivo en ese máximo. En realidad, el máximo de la función objetivo está para x1 y para y 1,5. Ahí está. Pero como es un método numérico, es aproximado, pero fíjense que la precisión es muy buena.
Obviamente Excel también trabaja con una precisión muy buena, ¿cierto? De mi función objetivo. Ahí voy al chat. Bien. Lo hice, pero no me aparece la función. No sé qué. eh, Fíjate si está bien instalado, lo que habría que ver es esto. Hace clic derecho acá en donde está blanco. Por ejemplo, anda a datos. No sé si tenés la pestaña datos. Miren que yo estoy utilizando Office 365. No se puede utilizar un Office como el Office que querían utilizar, que está en Google, ¿sí? En Google Drive. No, ese no sirve. O sea, no les va a instalar nunca Solver ahí. Tienen que utilizar un Excel instalado en la computadora. Puede ser del 2013 en adelante, ¿sí? Acá, clic derecho. Personalizar cinta de opciones. Voy a complementos. Acá abajo, administrar complementos de Excel, voy a ir. Si está marcado Solver, tiene que estar en algún lado. Es muy probable que en otras versiones de Excel no esté en la pestaña datos, se los ponga en otro lado, como Solver o con algún otro dibujito. No puedo tener en cuenta todas las versiones de Excel, pero si no te aparece, búsquenlo. Bueno, si les apareció, perfecto. Bueno, si les da un error cuando ponen la función objetivo. Fíjense que hay un error muy común en la función objetivo, que en vez de poner la celda, uno tiende a escribir Y o X, ¿sí? Si hay una Y o una X, ahí cuando yo tipeo la función objetivo, fíjense cómo está tipeada mi función objetivo ahí. Les va a dar error, ¿sí? Porque no pueden poner Y o X, sino tienen que poner la celda donde está el valor inicial para Y o el valor inicial para X. Y si no, tiene que haber algún error en los signos o en algo le erraste ahí a escribir la fórmula, ¿sí? Fíjense bien. Nuevamente, les repito, esto también se los dejo en el video. Bien. Ahora me dirán, ¿será que Excel puede resolver sistemas de ecuaciones? Acuérdense que nosotros vimos que, bueno, puede optimizar con la herramienta Solver. Lo estamos viendo ahora. Pero ¿será que puede resolver sistemas de ecuaciones? Sí puede resolver sistemas de ecuaciones. ¿Cómo? Maximizando o minimizando. ¿Cómo? Me van a decir ustedes, pero ¿cómo? Si nosotros vimos métodos los métodos de optimización no son los mismos que los métodos para hallar soluciones a sistemas de ecuaciones. Exactamente, no son los mismos. Pero hay una forma de plantear una función, perdón, plantear un sistema de ecuaciones para convertir la solución del sistema de ecuaciones en un problema de optimización. ¿Cómo? Ahí se los muestro. Tengo que abrir una... Voy a abrir un archivo de MATLAB para que lo entiendan un poco mejor. Eh, Ahí voy a dejar de compartir, así paso a compartir la hoja de MATLAB. No, creo que no voy a poder llegar a dar esto, pero este tema está en el video igual. Pero les quiero explicar el tema y después lo dejamos para la clase que viene. Cómo se hace para resolver ese sistema de ecuaciones. Bien. Esto es MATLAB, ¿no? Tengo este sistema de ecuaciones. Esto ya lo deben saber de memoria. Tengo el sistema de ecuaciones, x más y menos 1 igual a 0, x al cuadrado más y menos 2 igual a 0, ¿no es cierto? Acuérdense que se necesitan las ecuaciones igualadas a 0 para hallar la solución del sistema de ecuaciones. Esas son mi F1 y mi F2. Planteo un Newton-Raphson, ya lo saben seguramente programar de memoria, y me da la solución del sistema de ecuaciones.
menos 1,618 menos 0,618. ¿Sí? Esa es la solución del sistema de ecuaciones, porque fíjense que las funciones valuadas en estos valores me dan 0 o muy próximas a 0. Bien. Este sistema de ecuaciones tiene dos soluciones. Tiene esa solución y esta que está acá, que son los valores invertidos. Es decir, puede ser para x 1,618 y para y menos 0,618 o al revés. Para x menos 0,618 y para y 1,618. ¿Sí? Porque el gráfico me muestra que ese sistema de ecuaciones tiene dos soluciones posibles. No importa, con cualquiera de las dos, en nuestro caso está bien. Bueno, supongamos, tomemos esto. Ahora, ¿cómo puedo hacer para pasar ese sistema de ecuaciones para poderlo resolver con un método de optimización? Fácil. Hay que hacer una función objetivo con la suma de los cuadrados de mis funciones igualadas a 0 del sistema de ecuación. Yo tenía este sistema de ecuación recién, lo resolví con Newton-Raphson. Entonces, fíjense cómo planteo mi función objetivo. Es f1 de x al cuadrado, toda mi función elevada al cuadrado, más mi función 2 elevada al cuadrado. ¿Y por qué? ¿Y en qué lugar estaría mi solución del sistema de ecuación? Bien, lo que hay que pensar es, cuando yo estoy en la solución del sistema de ecuaciones, cuando yo estoy en 1,618 para x menos 0,618 para y, las funciones, ¿cuánto valen? 0 o casi 0. ¿Sí? Supongamos que estemos en el valor exacto y valgan 0, que es la comprobación que yo hago. Entonces, esta función así como está planteada, el mínimo de esa función, ¿cuánto van a valer las funciones f1 y f2? 0. ¿Por qué? Porque justamente esta función, el mínimo de esta función es 0. Porque cualquier número que me dé la función valuada en xy elevado al cuadrado me da un número positivo. Y lo mismo para f2. Por lo tanto, el mínimo de esta función objetivo planteada así es la solución de mi sistema de ecuación. Y si ustedes se fijan en el gráfico, tengo dos mínimos, que son las dos soluciones de la ecuación del sistema de ecuación. Entonces, fíjense, miren, con un minimize de MATLAB llego a la solución de mi sistema de ecuaciones. O sea, el minimize hecho a mi función objetivo, que es esta que está acá, es la solución de mi sistema de ecuaciones con la cual yo armé las funciones, las ecuaciones, armé la función objetivo, ¿no? Con estas ecuaciones, ¿sí? ¿Cuánto me daba? Eso, 1,618 menos 0,618. El mínimo de mi función objetivo está en menos 0,618, 1,618, la solución del sistema de ecuación. Bien, entonces en Excel puedo hacer lo mismo con Solver. ¿Sí? Volvamos a Excel. Puedo hacer lo mismo. Fíjense, tengo ese sistema de ecuaciones. Tengo que hacer lo mismo que antes. Tengo que darle un valor inicial para X, un valor inicial para Y. Y un lugar donde yo voy a plantear mi función objetivo. Pero ahora mi función objetivo la tengo que plantear como la suma del cuadrado de mi primer función, de mi primera ecuación del sistema, y lo sumo con el cuadrado de mi otra función. ¿Cómo se plantea? Igual, abro paréntesis porque tengo que abrir paréntesis. X al cuadrado. Acuérdense que lo tengo que plantear con las celdas donde están los valores iniciales para que Solver me funcione. Entonces va a ser, en este caso ahora es mi celda B13, el valor para X, y B14 para Y.
Entonces, B13 al cuadrado, ¿sí? B13 al cuadrado menos 10 multiplicado por X en B13 más Y que está en B14 elevado al cuadrado más 8. Esa es mi primer función. Cierro el paréntesis y elevo todo ese paréntesis al cuadrado. Más. Nuevamente abro paréntesis y tipeo la segunda función, que sería X por Y, es decir, B13 por B14, más X menos 10 por Y, o sea, B14, más 8. Cierro el paréntesis, elevo el cuadrado. Perfecto. Y enter. Lo que tengo que hacer ahora simplemente es llamar a la función solver y volver a hacer lo que hice antes. Establecer la celda de mi función objetivo, ahora está en la B15. ¿Cuáles son mis valores iniciales? Están en B13 y B14. Esto queda igual, pero ahora es un problema de minimización. O sea que tengo que cambiar en para, necesito el mínimo, y resuelvo. Y me dice, Solver encontró una solución que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Perfecto, o sea que Solver convergió la solución. Acepto. Y si ustedes se fijan, la solución de mi sistema de ecuaciones, que creo que ya lo hicimos en clase, lo deben haber hecho en clase, es 1 y 1. ¿Sí? Fíjense que reemplazando X y Y por 1, F1 y F2, perdón, acá está mal. No sé por qué le puse dos veces F1, una en mi F1, otra en mi F2, da 0. ¿Sí? De esa forma se puede resolver un sistema de ecuaciones en Excel. Eso es lo que quería que vieran. Perfecto. Bueno, esto sería todo por hoy. Ahí ya les voy a dejar los videos para que lo vayan viendo y la próxima clase vamos a ver dos temas más en Excel. Tablas dinámicas y macros, que también esto es un poquito de Excel un poco más avanzado. Ya vamos a ir viendo cómo se hace. Bien, vayan, traten. Ah, hay ejercicios en la guía. La profe del práctico les debe haber dejado ejercicios en la guía, que son los últimos ejercicios. Si quieren, los pueden ir haciendo para practicar Excel. Y bueno, si no les da, por supuesto, me avisan cualquier cosa. Acuérdense mandarme el archivito de Excel donde ustedes están haciendo el ejercicio, porque si no, este, no sé en dónde se pueden haber equivocado. ¿Sí? Así que bueno, eso sería todo por hoy. Ah, me da error cuando pongo. Bien, ahí veo el tema del chat. Si le da error cuando pone la función objetivo, es porque algo hicieron mal en la función objetivo. Ah, este ya estaba, ya les había dicho que podía llegar a ser. Bien, vamos a ir a la computadora, sí. Para el trabajo práctico, no. El trabajo práctico, perdón, la cosa es así, deben haber confundido. Yo, eh, yo me refería a los ejercicios prácticos de Excel, la guía de ejercicios prácticos de Excel. La profe les debe haber dado una guía de ejercicios prácticos de Excel, donde tienen que ir haciendo los trabajos prácticos, o sea, los trabajos prácticos, pero me confundo con trabajos prácticos, que es distinto. Donde tienen que ir haciendo los ejercicios de Excel para practicar, para el examen, para el parcial, ¿no? Ahí hay ejercicios para utilizar solo. Los trabajos prácticos, vamos a ir a las computadoras, es aparte. Son unos trabajos prácticos que tienen que hacer para la promoción de la materia, o sea, para la aprobación directa de la materia, lo tienen que tener, y para la regularidad también se los pedimos, lo tienen que tener subido y hechos al aula virtual, donde son
Ejercicios son problemas reales, digamos, donde vamos a utilizar los métodos numéricos que hemos estado viendo. ¿Sí? Creo que trabajos prácticos no habría de Excel, son todos de MATLAB. La guía de ejercicios, si no la tienen, ya se les va a subir la profesora de cálculo, la profe Julián. Sí, no sé si querían decirme una consulta o... Bien, entonces, bueno, mañana, o sea, la próxima clase es mañana. Mañana les termino de dar Excel. La semana que viene, sí, hay que venir para los trabajos prácticos. Ya la profesora los va a dividir en dos grupos porque son muchos. Entonces los va a dividir, unos van a venir el martes y otros van a venir el miércoles. Yo mañana perdón, yo dije la semana que viene, no, la mañana, estoy confundido porque siempre doy una semana, una clase por semana. Yo mañana les termino de dar Excel. Mañana les doy eh, tablas dinámicas y mapas, así que son los dos últimos temas de Excel. Estos ejercicios, ¿dónde los subimos? No, no hace falta subirlos. O sea, los de la guía de ejercicios no hay problema. Salvo que les dé algún error, no los pueden hacer, me preguntan, porque son como los ejercicios que hacían de MATLAB, ¿sí? Que si tienen algo es que es para practicar, simplemente. Los trabajos prácticos, que vamos a ver la semana que viene, eso sí, van a tener una tarea del aula virtual donde los van a subir. ¿Sí? Eso sería todo. Me pregunta, claro, si es un ejercicio de minimización. Si te da otro resultado, fíjate, puede ser que hayas tipeado algo mal en la función objetivo, que por ahí es un poco complicado de tipearla. Simplemente por ahí hay algún errorcito, algún signo más, algún signo menos. Eh, Igualmente les dejo, por eso les digo los videos, para que lo puedan hacer tranquilo, porque por ahí es cierto, yo ahora voy haciendo el ejercicio, ustedes me tienen que seguir, más complicado, ¿sí? Entonces lo tienen, si quieren, después en el video para hacerlo más tranquilo en su casa. Ahí ya se lo subo a los videos. Y bueno, mañana vemos la otra parte de... Cualquier duda, también pueden preguntar mañana o después. Bueno, nos vemos mañana. Sí, bueno, que anden bien.